Buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras, y bienvenidos a este proyecto de fisioterapia energética integrativa, un proyecto que lleva mucho tiempo fraguándose de la mano de Fisiocampus, y vamos a empezar con la primera masterclass que va a versar sobre una presentación acerca de la fisioterapia energética integrativa, que espero que sea de vuestro total interés. Bueno, lo primero, me voy a presentar. Soy Enrique Rodríguez González, soy de Toledo. Mi formación académica, en primer lugar, es como fisioterapeuta. Estudié en la Universidad de Castilla-La Mancha. También soy especialista en medicina tradicional china, una formación realizada por la Fundación Europea de Medicina Tradicional China aquí en Madrid. También soy licenciado en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid y finalmente hice unos estudios de doctorado en 2014 en la Universidad Autónoma de Madrid. Esa es un poco mi formación académica, de tal manera que he podido conjuntar el interés por la fisioterapia junto al interés por la medicina tradicional china, y justamente esa conjunción ha sido la que da origen a este concepto que es la fisioterapia energética integrativa. En 2020 publiqué el texto de fisioterapia energética integrativa de la editorial Mandala, pero hemos querido seguir progresando sobre el conocimiento de este concepto, de esta unión de la fisioterapia con la medicina tradicional china, y este es el motivo de iniciar esta formación que quiero lanzar y compartir con todos vosotros y todas vosotras. De alguna manera, mi motivación personal es un camino desde la ciencia. Mi formación académica es, yo creo que la que todos compartimos, viene desde en mi caso, una diplomatura en fisioterapia, pero de alguna manera siempre he pensado que el ser humano es mucho más que un conjunto de músculos, huesos, articulaciones y sistemas, y siempre he pensado que no conseguimos los suficientes resultados, o de alguna manera el hecho de que los pacientes tengan demasiadas recidivas es porque la visión simplemente mecánica del cuerpo humano es un poco limitante. De tal manera que desde el principio siempre he pensado en un complemento de los tratamientos de fisioterapia, y ahí llegué al estudio y al conocimiento de la medicina tradicional china, y desde el principio vi que era perfectamente congruente y maravillosamente congruente, diría, con la práctica de la fisioterapia, y desde el principio tenía el impulso de quiero compartir con los compañeros y compañeras esta conjunción tan maravillosa y este abordaje holístico del ser humano que es la fisioterapia energética integrativa. De alguna manera fueron las limitaciones en la práctica clínica, como digo, estas recidivas muy frecuentes, las que me impulsaron a buscar algo más, y lo pude encontrar en los conceptos de medicina tradicional china, que luego además se fueron integrando otra serie de técnicas que lo que hacen es que el abordaje sea lo más completo posible. Y algo también muy importante que quiero destacar desde el comienzo del concepto de la fisioterapia energética integrativa es la importancia en la vocación de ayuda. Yo pienso que un elemento central en este concepto es que el protagonista es el eje y el centro de nuestro tratamiento, y nosotros estamos para ayudar, acompañar, desarrollar nuestras técnicas, pero siempre con una vocación de ayuda y de servicio al paciente. Ese es el punto de partida de la fisioterapia energética integrativa. El problema que siempre se plantea es el siguiente, y es que estamos muy acostumbrados a pensar en tratar patologías, pero menos a tratar pacientes, de tal manera que es muy habitual en fisioterapia que digamos, mi próximo paciente es un ligamento cruzado anterior, o mi próximo paciente es una esclerosis múltiple. Es decir, que identificamos al paciente simplemente con la patología que tiene, de tal manera que desarrollamos un protocolo ligado a esa patología para abordar al paciente. Creo que eso es muy insuficiente y muy deficitario, y que es esencial el situar qué produce esa patología en el paciente concreto que tenemos, de tal manera que este abordaje en lo que se centra es en complementar el tratamiento de fisioterapia que va en torno a la patología con el tratamiento del paciente concreto que tenemos, y ahí las técnicas de medicina tradicional china y otras que vamos a incluir abordan al paciente, es decir, que
si por algo se caracteriza la fisioterapia energética integrativa es porque realiza un abordaje individualizado y nunca vamos a realizar el mismo tratamiento en dos pacientes. Ese es el principio esencial de la fisioterapia energética integrativa, es decir, el abordaje individualizado. Algo muy importante también es el hecho de que en fisioterapia muchas veces lo que abordamos, en general en la medicina, en nuestro modelo convencional, desarrollamos tratamientos de las patologías y de los síntomas, pero muy pocas veces vamos a abordar las raíces de los problemas. Y otro punto fuerte de la fisioterapia energética integrativa es que siempre vamos a intentar ir a las raíces que producen las disfunciones y las enfermedades en los pacientes. Y eso es otro elemento también que considero muy importante en la fisioterapia energética integrativa. ¿Qué ocurre? Estamos muy acostumbrados a que la realidad sea tomada desde un punto de vista unívoco. ¿Y cuál es ese punto de vista? El punto de vista de la medicina occidental, es decir, el punto de vista del método científico, y parece que todo lo que salga del método científico se niega su realidad, lo cual es bastante absurdo, porque como podéis ver en la imagen de la señora mayor o la señora joven, las dos están presentes en el dibujo. En la misma forma hay dos figuras representadas. Entonces, me parece bastante absurdo el renunciar o pretender que solo hay una de las dos en la figura. Entonces, me parece muy importante el hecho de aunar una realidad del conocimiento científico, que es innegable y que es evidente que hay que aprovecharla, pero hay otro tipo de conocimiento que viene por otros caminos más relacionados con la observación, que también generan conocimiento y que hay que aprovechar en beneficio del paciente. Y quizá este abordaje fuera del método científico es el que, aunándolo, creo que es muy interesante y que es propio, como digo, de la fisioterapia energética integrativa. ¿Por qué la fisioterapia energética integrativa? ¿A quién va dirigido este abordaje? En primer lugar, como ya hemos dicho, se trata de ir a la raíz de los problemas y no solo a las ramas. En un árbol, lo que da salud a la planta es la raíz. Si las raíces están sanas, la planta va a estar sana. Lo que ocurre es que la parte visible son las ramas, o las ramas, las hojas, las flores, y lo que solemos abordar es cómo están esas ramas, esas hojas, pero si no abordamos la raíz, realmente no estamos llegando a un abordaje completo. De tal manera que la fisioterapia energética integrativa va dirigida a aquel profesional que quiere llegar a la raíz del problema que tiene el paciente y no solo tratar las manifestaciones, los síntomas. En segundo lugar, la fisioterapia energética integrativa va dirigida a aquellos compañeros, compañeras que queráis contar con una caja de herramientas terapéuticas más amplia. Es decir, muchas veces nos centramos en utilizar alguna herramienta en concreto, pero de alguna manera eso nos limita en nuestros tratamientos. La fisioterapia energética integrativa justamente lo que intenta es que el cajón de herramientas sea lo más amplio posible para poder abordar los distintos ámbitos y las distintas propiedades y funciones que tiene el paciente. ¿A quién va dirigida la fisioterapia energética integrativa? Pues en tercer lugar, como también hemos ya comentado, a aquellos compañeros, compañeras que entiendan como eje central la vocación de asistencia desde una perspectiva y una visión horizontal con el paciente, desde una visión humanista y desde un deseo de ayuda al paciente. Es decir, en ningún caso la fisioterapia energética integrativa se identifica con personas o con compañeros que tengan muchísimo ego, que se sientan protagonistas. Más bien, a lo que va dirigido es a alguien que quiera colaborar y con vocación de ayuda y mejora de la vida del paciente en su más amplio espectro. Y por último, ¿a quién va dirigida la fisioterapia energética integrativa? A aquellos compañeros y compañeras que vean esencial no perder la visión del bosque completo, la visión de las distintas esferas del ser humano y no solo busquen el abordaje del árbol, es decir, el abordaje concreto del paciente donde tiene el problema, sino que
vean siempre no solo la parte física, sino que también de manera sistemática consideren la parte mental, emocional y espiritual del paciente, es decir, un abordaje completo. Entonces, la fisioterapia energética integrativa va dirigida especialmente para aquellos compañeros y compañeras que compartan estos puntos. Va especialmente dirigida para vosotros y vosotras. Así como hemos hablado de hacia qué compañeros, compañeras va dirigida la fisioterapia energética integrativa, también vamos a ver qué no es la fisioterapia energética integrativa. En primer lugar, la fisioterapia energética integrativa no es un abordaje protocolizado. No se trata de hacer un esquema cerrado de tratamiento de los pacientes, sino es un esquema abierto. Y realmente no es un método concreto, no es un método que tenga copyright, sino simplemente es una manera de aunar el conocimiento que tenemos de fisioterapia con el conocimiento que aportan las medicinas tradicionales y otros elementos. Esa es un poco la vocación de la fisioterapia energética integrativa, pero no es un método cerrado con copyright. En segundo lugar, la fisioterapia energética integrativa no es un área de especialización de la fisioterapia. No hay pacientes concretos y específicos que aborda la fisioterapia energética integrativa. Por el contrario, va a ser siempre aplicable a cualquier paciente. Y ese es otro elemento pluripotencial que es maravilloso, porque no tenemos que buscar pacientes específicos para tratarlo con FEI, sino que vamos a poderlo hacer con cualquier paciente y siempre vamos a mejorar la calidad de nuestra atención. En tercer lugar, la fisioterapia energética integrativa, la FEI, no es solamente, podríamos pensar, pues si yo ya soy fisioterapeuta y aprendo, pues por ejemplo, acupuntura, ya estoy haciendo fisioterapia energética integrativa. Realmente hay una serie de elementos también muy importantes, como vamos a ir viendo, la importancia de la figura del fisioterapeuta y su mejora en competencias de empatía, de escucha, etcétera. Por lo tanto, no es solo sumar, unos elementos concretos a la fisioterapia, sino que es un abordaje mucho más global. No es solo el aprendizaje de, por ejemplo, acupuntura y sumarlo a la fisioterapia. Hay mucho más y lo vamos a ir viendo pormenorizadamente. Y en cuarto lugar, por supuesto, la fisioterapia energética integrativa no es en absoluto incompatible ni tiene ningún problema con el conocimiento científico ni con la importancia de ese conocimiento y del método científico. Las técnicas que vamos a aplicar son algunas, por supuesto, con una evidencia científica innegable, como vamos a ver incluso ahora, y otras, aunque no tengan tantos estudios científicos, sí tienen una base empírica importante. De tal manera que, como decíamos antes, vamos a unir a unas técnicas que quizá tengan una evidencia científica mayor, otras que quizá tengan menos, pero en esa unión y esa conjunción y sabiendo muy bien cuándo y cómo y en qué momento tengo que aplicar cada una, esa es su riqueza. La medicina integrativa da lugar a la fisioterapia energética integrativa. Es decir, de alguna manera, la FEI es una parte de la medicina integrativa aplicada al campo de la fisioterapia. Es decir, que la parte integrativa ya existe dentro de la medicina y es la medicina integrativa, que es un concepto global del individuo en su abordaje. Es un poco romper con la especialización de la medicina, con el abordaje del cardiólogo, del traumatólogo, del urólogo o del geriatra, y es comprender al organismo de una manera mucho más global. De alguna manera, la medicina integrativa tiene su máxima expresión en la psico-neuro-inmunoendocrinología. Esta no es que sea una nueva rama, pero el auge que tiene ahora mismo la psico-neuro-inmunoendocrinología tiene una gran unión con lo que es la fisioterapia energética integrativa, en tanto en cuanto tiene una perspectiva holística en su abordaje. La fisioterapia energética integrativa, como digo, es la aplicación de este tipo de abordaje dentro de la medicina, entronca con lo que es la medicina integrativa. Los médicos que hacen medicina integrativa, pues utilizan, por supuesto, si tienen que utilizar los fármacos, los utilizan, por supuesto, pero a la vez, pues pueden utilizar homeopatía, pueden emplear acupuntura, pueden emplear flores de Bach, pueden emplear cualquier método anexo y en paralelo
al tratamiento convencional. Del mismo modo, la fisioterapia integrativa, partimos del punto de la fisioterapia, que ya cada uno conocemos y tenemos nuestros puntos fuertes como fisioterapeutas, y a eso vamos a sumar una perspectiva integradora. Vamos a ver por qué aprender, qué nos vamos a llevar con esta formación de fisioterapia energética integrativa, qué es lo que nos va a aportar. En primer lugar, como ya hemos dicho, el déficit que tiene la fisioterapia en tanto en cuanto aborda muy bien la patología, pero muy poco individualmente al paciente, va a ser suplido por el aprendizaje y la profundización en este concepto de FEI. De alguna manera, aunque se habla siempre del paradigma biopsicosocial en las ciencias médicas, al final no se aplica y realmente el modelo biomédico, que es el que se aplica habitualmente, se desentiende, va a la parte física, pero se desentiende del resto de esferas del organismo, por lo tanto, o del ser humano. Por lo tanto, la FEI lo que intenta es abordar al organismo en su totalidad. Esa es su vocación. ¿Qué más vamos a aprender en FEI? ¿Por qué aprender FEI? Bueno, pues hay un refrán que dice: para quien tiene un martillo, solo existen los clavos. Cuando hacemos una formación, que todos hemos hecho, en un determinado método, de alguna manera, como lo que queremos aplicar ese método concreto, cambiamos un poco la perspectiva del paciente en cuanto al diagnóstico para poder aplicar ese método. Es un poco a veces, por una parte, el conocimiento de una herramienta concreta nos ayuda a mejorar nuestras competencias, pero también a veces nos limita en cuanto a que, por querer utilizarlas, nos limitamos un poco en el diagnóstico y cerramos un poco la perspectiva. Justamente, la FEI es el abordaje contrario. Lo que queremos es conocer muy bien en qué podemos ayudar al paciente y tener una caja de herramientas enorme para poder aplicar una u otra en cada momento y en cada paciente. Esa es la vocación de la fisioterapia energética integrativa y es lo que nos va a permitir mejorar nuestras competencias y nuestros abordajes. Más elementos. Como decíamos, la FEI lo que va a hacer es enriquecer las distintas herramientas al profesional. En lugar de hacerle experto en una, no es solo una herramienta, sino que vamos a ver un montón de herramientas que vamos a poder emplear en el abordaje de cada paciente. Evidentemente, el hecho de ver un montón de herramientas no nos va a hacer experto mundial en una de ellas, sino la fortaleza que tiene es que al contemplar todas en conjunto y tener una gran gama de técnicas para poder tratar al paciente, esa es su fortaleza. Entonces, si conocéis la regla de Pareto del 80-20, con un conocimiento, aunque no sea un conocimiento completo de cada una de las técnicas, vamos a poder realizar un porcentaje muy alto de lo que podríamos hacer siendo expertos absolutos. El experto de fisioterapia energética integrativa lo que hace es conocer de manera regular, aunque no sea de experto absoluto, un montón de técnicas y por lo tanto poderlas aplicar a cada paciente en cada momento. Entonces, no es un abordaje de una herramienta y una técnica, sino de un montón de herramientas distribuidas además en diferentes cajones. ¿Por qué aprender FEI? Bueno, pues de alguna manera la FEI lo que va a hacer es especializar, me gusta llamarlo como especializar en la generalidad. Como antes hemos dicho, no va a aportar valor para un paciente concreto, sino va a aportar valor para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque se adapta, como hemos dicho, al individuo. Lo que hace es individualizar el tratamiento y, por lo tanto, sea cual sea la patología que estemos abordando, la FEI siempre va a aportar un plus. Cuando vayamos viendo las distintas herramientas de tratamiento y de diagnóstico que vamos a tener, se va a entender mucho mejor, pero la idea es que siempre vamos a poder mejorar nuestros tratamientos de fisioterapia mediante este nuevo modelo. Algo importante también por qué aprender FEI es que la FEI es inclusiva. ¿Qué quiere decir inclusiva? Que nunca vamos a hacer referencia a que tal herramienta, tal técnica, tal concepto es negativo, no se debe hacer, no tiene evidencia, nada parecido. Siempre pensamos que cualquier técnica empleada en buenas manos y con conocimiento del profesional
siempre es potencialmente positiva. Entonces, como antes decíamos, no es un modelo cerrado. Cualquier técnica que ya estéis empleando, la vais a poder seguir empleando exactamente igual. Y la FEI lo que va a hacer es aportar un plus, pero la visión es inclusiva, no es hay que olvidarse de esto, no podemos utilizar tal cosa, todo lo contrario. Algo importante que señalar es que hemos hablado de que hay un gran cajón de herramientas, pero el eje central de herramientas que vamos a añadir a las que ya utilizamos en fisioterapia son las técnicas y los conceptos de diagnóstico y de tratamiento que vienen de la medicina tradicional china y que confieren una potencia a nuestros tratamientos enorme. De alguna manera, la medicina tradicional china es un abordaje completo y tiene, como digo, una gran potencia, una gran eficacia y va a suponer un elemento pluripotencial porque vamos a poder abordar, como vamos a ver, un montón de síntomas que en fisioterapia quizás son difíciles de abordar y además de un modo individualizado. Como ya hemos dicho, la medicina tradicional china aborda, por supuesto, cualquier tipo de especialidad y, por lo tanto, se puede aplicar a cualquier ámbito de trabajo en el que se desarrolle la fisioterapia. De tal manera que esta visión polivalente, el poderlo aplicar siempre, es una de las fortalezas de la FEI. A veces pensamos en si realizar una formación de posgrado o no en función de si luego vamos a poder utilizar esa herramienta o no. Eso, en el caso de la FEI, es indudable que lo vamos a poder realizar o aplicar, porque, como digo, siempre puede mejorar cualquier tratamiento de fisioterapia que estemos realizando. Vamos a entrar ya un poquito más en los módulos de aprendizaje de la fisioterapia energética integrativa. Vamos a ver 5 módulos en profundidad. El primer módulo es la introducción a la fisioterapia energética integrativa, que van a ser 5 masterclass. El segundo módulo vamos a hacer ya una introducción y vamos a abordar los fundamentos de la medicina tradicional china, de tal manera que no solo vamos a conocer una serie de protocolos sobre cómo aplicarla, sino que vamos a abordarla lo suficientemente en profundidad como para que podáis aplicar las técnicas de medicina tradicional china de un modo razonado. Ese es el objetivo. Es decir, esto no es una lista de, por ejemplo, de puntos de acupuntura en tal patología, sino que lo que vais a conocer es en qué se fundamenta la medicina tradicional china para poder aplicar sus técnicas de diagnóstico y de tratamiento. En un tercer módulo lo que vamos a hacer es estudiar la anatomía energética, es decir, fundamentalmente vamos a conocer los trayectos de circulación de la energía, del chi, y es decir, vamos a conocer los trayectos de los llamados meridianos y las localizaciones de los puntos de acupuntura que vamos a estimular para el tratamiento de las patologías. El conocimiento de la anatomía energética es también otro elemento fundamental. Una vez conocida, hecho la introducción y abordado en profundidad la parte de la medicina tradicional china, tanto sus fundamentos como el trayecto de los meridianos y la localización de los puntos, vamos con el diagnóstico en fisioterapia energética integrativa. Y ese diagnóstico va a aunar el diagnóstico que tenemos de fisioterapia con el diagnóstico que vamos a realizar basados en los fundamentos de la medicina tradicional china. Y de ese doble diagnóstico vamos a abordar al paciente con determinadas técnicas de tratamiento que vamos a incorporar y añadir a las propias de la fisioterapia. Por lo tanto, estos 5 módulos en los que va a suponer todo este proyecto formativo en FEI. Hemos dicho que, y ya hemos dicho en varias ocasiones, que efectivamente los conceptos de medicina tradicional china son los más importantes, pero hay otra serie de elementos que vamos a incorporar también de manera sistemática a nuestros tratamientos. Por ejemplo, vamos a hablar del consejo nutricional, es decir, vamos a abordar los modos de alimentación del paciente para detectar posibles anomalías y poder sugerir cambios en esa nutrición. Vamos a abordar también la gestión emocional y el control del estrés del paciente, dado que el estrés es uno de los factores que actualmente generan un mayor número de patologías. Vamos a ayudar específicamente a controlar ese estrés.
Entre técnicas importantes de control del estrés vamos a conocer técnicas de meditación y mindfulness para poderlas enseñar al paciente y trabajar con él. Y otro elemento muy importante es la salutogénesis. Creo que la fisioterapia energética integrativa, otro de sus puntos fuertes es que sistemáticamente va a intentar mejorar la salud del paciente. Más allá de la patología con la que le estemos abordando, es importante empoderar al paciente y darle conocimientos sobre aspectos que pueden mejorar su salud. Y eso es lo que llamamos salutogénesis. No solo dirigirnos a la enfermedad y tratar la patología, sino también tratar de mejorar la salud del paciente. En ese sentido, vamos a tener herramientas de dar información al paciente y generar salud. Y como hemos dicho, la FEI es una propuesta abierta, de tal manera que en el transcurso de la formación o bien vosotros de manera individual o de manera colectiva pueden surgir propuestas de incorporar alguna otra técnica o alguna otra propuesta que pueda sumarse a la que ya tenemos de alguna manera pensada. Es decir, es una propuesta abierta. En ningún caso la FEI es un sistema cerrado, protocolizado y absoluto. Bueno, esto ya un poco lo hemos dicho, pero es importante repetirlo al menos en esta primera masterclass y que quede muy claro. La FEI puede aplicarse a todas las especialidades. Da igual si estamos trabajando con fisioterapia del aparato locomotor, como es muy habitual en la práctica privada, si es la fisioterapia neurológica, si es la fisioterapia respiratoria, si se está trabajando con niños, si estamos en un geriátrico, si estamos trabajando con fisioterapia cardiovascular, con pacientes que han sufrido infartos, o si trabajamos en deporte. En cualquiera de ellas, la aplicación de FEI siempre va a hacer una aportación extra a nuestro tratamiento de fisioterapia. Y creo que eso es muy interesante. No vamos a tener que pensar, ¿esto luego me va a ser útil o no me va a ser útil? Como además vais a aprender de verdad a utilizar y a manejar los conceptos y las herramientas de FEI, porque va a ser un proceso profundo y lento, pues de esa manera vais a poder siempre utilizarlo desde que lo conozcáis hasta el final de vuestra carrera profesional. Bueno, podríamos plantearnos, bueno, hemos hablado de nutrición, hemos hablado de gestión emocional, ¿eso no es intrusismo? Bueno, pues yo creo que no es intrusismo. ¿Por qué? Porque dentro de los modelos de abordaje de trabajo en grupo está el trabajo transdisciplinar. Ese trabajo transdisciplinar lo que supone es que cada profesional de salud utiliza herramientas de otros profesionales de salud para ser utilizadas junto a sus propios tratamientos. El modelo transdisciplinar lo que sí exige es que el ego profesional y esta especie de cero que tenemos a veces los distintos profesionales de salud de el único que hace mis competencias soy yo y perseguiré a cualquiera que utilice una herramienta, en nuestro caso de fisioterapia o medio físico, bueno, ese ego hay que olvidarlo. Tanto para poder utilizar competencias de otros profesionales como para que otro profesional en un momento dado utilice una competencia de fisioterapia sencilla y de alguna manera supervisada por nosotros. Entonces, no hay ningún problema. De hecho, la FEI está abierta solo a fisioterapeutas, es decir, damos por hecho que cualquier persona de la que vamos a hablar de nutrición o vamos a hablar de ayuda con el control del estrés es un fisioterapeuta, es decir, es un profesional de la salud y como tal su vinculación y su trabajo tiene que ser amplio. En ningún caso estamos hablando de que la FEI vaya a poderse utilizar, digamos, por profesionales no sanitarios. Por lo tanto, el punto de partida es que está dirigida a fisioterapeutas. Y por otra parte, algo que también se da por hecho es que en el uso, por ejemplo, del consejo nutricional, cada profesional tiene que ser responsable y honesto para saber cuáles son los límites en su diagnóstico y su tratamiento. Es decir, en ningún caso vamos a realizar, por ejemplo, en el caso de la nutrición, un tratamiento nutricional. Vamos a hacer un tratamiento de fisioterapia, vamos a unir las técnicas que consideremos de acupuntura o lo que sea y vamos a dar un consejo nutricional. Pero no es que vayamos a hacer un tratamiento único nutricional, ni muchísimo menos. Y repito, la profesionalidad de cada cual es la que, si realmente el problema del paciente fundamentalmente es nutricional, vamos a derivarle al profesional correspondiente. Es que no es incompatible utilizar puntualmente una herramienta, eso no nos convierte en intruso ni mucho menos. Lo que hay que hacer, o lo que creo que tenemos que aplicar, es un modo de abordaje
transdisciplinar y no interdisciplinar, ni siquiera multidisciplinar, sino transdisciplinar. Y esto que estamos hablando del paradigma holístico, de la visión global, pienso, ¿y qué pasa si nosotros nos aplicamos este paradigma holístico? Pues ocurre que para que nosotros, y esta idea es un poco tal vez disruptiva, pero para que nosotros seamos buenos profesionales, lo primero que tenemos que ser es buenas personas y tener un desarrollo personal amplio. Es decir, que nunca tenemos que olvidar, nunca tenemos que pensar que somos suficientemente personas íntegras y bien formadas como para poder ser el mejor profesional posible. De tal manera que siempre tenemos que tener un trabajo propio, personal, para también ser mejor profesional. De tal manera que ser mejor persona, estar más integrado y estar en un equilibrio personal va a hacer que hagamos procesos con los pacientes de mejor calidad y que además, tanto al paciente como a nosotros, nos cree mayor satisfacción. Por eso siempre es importante un desarrollo personal constante, de tal manera que debemos siempre tener una actitud crítica y de revisión de lo que hacemos, tanto de nuestros comportamientos como de la eficacia de nuestros tratamientos. Debemos estar siempre abiertos a nuevos aprendizajes y debemos siempre tener muy presentes y seguir formándonos en aspectos relativos a la comunicación, a la empatía y mejorar la relación con los pacientes. Eso de manera sistemática. De tal manera que este abordaje lo que intentamos es romper barreras con nuestros tratamientos. Quizá el hecho de tener una perspectiva únicamente de la fisioterapia, que es maravillosa, nos crea un cierto encorsetamiento y a veces incluso, bueno, cuando terminamos la carrera vemos solo, digamos, la esfera física y muy poco más. De alguna manera, la FEI lo que intenta es romper la barrera del tratamiento y tener una perspectiva amplia y poder abordar al paciente en su totalidad. Me gusta mucho decir y conceptualizar que el fisioterapeuta que trabaja con FEI es el fisioterapeuta de los dos hemisferios. ¿Por qué? Porque el hemisferio dominante, que es el que tiene la información cognitiva, es el que ya tenemos perfectamente formado con nuestros conocimientos y nuestra formación como fisioterapeutas. Pero tenemos un hemisferio no dominante que es mucho más intuitivo, que accede a otro tipo de información, que va mucho más vinculado a la energía, y ese hemisferio es el que vamos a potenciar con esta formación en FEI. De tal manera que, de alguna manera, veo al fisioterapeuta que trabaja con FEI como el fisioterapeuta de los dos hemisferios. Hemos hablado de que la acupuntura o las técnicas en general de medicina tradicional china van a ser el eje central de nuestras herramientas que vamos a incorporar. Entonces, bueno, a veces oímos planteamientos de, bueno, pero es que la acupuntura es fisioterapia, eso está dentro de la fisioterapia. Bueno, yo tengo que decir que la acupuntura en principio no es fisioterapia en su origen, pero a esto tengo que añadir que si veis cualquier texto de fisioterapia invasiva, siempre va a haber un capítulo dedicado a la acupuntura. Es decir, cualquier profesional experto en fisioterapia invasiva incluye a la acupuntura como una técnica. Y por otro lado, algo también importante que comparto con vosotros es que las asociaciones de fisioterapeutas tienen, los colegios profesionales tienen en muchos casos grupos de trabajo sobre acupuntura e incluso la Confederación Mundial de la Fisioterapia tiene una comisión de acupuntura. Es decir, que sin que quiera decir que la acupuntura es fisioterapia, porque es algo diferente, sobre todo de manera conceptual, sí es cierto que este interés de la fisioterapia por la acupuntura es muy amplio. Otra cosa que también os comento es que regularmente, si vais viendo las nuevas publicaciones que van saliendo, por ejemplo, en la base de datos de Pedro, regularmente hay un montón o hay varios artículos siempre referidos a tratamientos con acupuntura. Es decir, que la acupuntura tiene una vinculación muy natural con la fisioterapia. ¿Y en qué es fuerte la acupuntura? ¿Cuáles son los puntos que potencia mucho la acupuntura? En primer lugar, el tratamiento del dolor. Sea cual sea el origen del dolor del paciente, el hecho de poderle sumar al tratamiento que estemos haciendo un abordaje con acupuntura, casi seguro
va a tener un efecto positivo. Está muy demostrada la acción de la acupuntura con respecto al abordaje del dolor. No solo eso, sino que además mejora todo sistema orgánico. Cualquier paciente que tenga debilidad o disfunción en el sistema respiratorio, en el sistema cardíaco, en el sistema musculoesquelético, en cualquier sistema orgánico, el tratamiento de acupuntura lo que le va a posibilitar es un equilibrio energético. Entonces, va a potenciar el resto de técnicas que estemos haciendo de fisioterapia, las va a poder, le sitúa, digamos, energéticamente en una mejor posición para que él vaya mejorando en cualquier sistema orgánico. Y por último, y este es otro punto no menos importante, la FEI lo que va a aportar es el abordaje de síntomas que por sí mismos serían muy complicados de abordar solo con fisioterapia, como pueden ser trastornos de ansiedad, insomnio, dismenorrea, determinados problemas difusos, intestinales, digestivos. Pues todos estos problemas pueden ser abordados desde la acupuntura, mucho más, quizás de manera mucho más efectiva que con tratamientos de fisioterapia. Entonces, otra gran potencia de la acupuntura es que va a sumar siempre y va a poder abordar síntomas y problemas de los pacientes que es complicado de abordar desde la fisioterapia. Otra cosa que también oímos a veces, y que es un poco lamentable seguirlo oyendo, es, bueno, pero es que la acupuntura es poco menos que una pseudociencia y no tiene evidencia científica. Pues como digo, es un poco lamentable porque esta afirmación solo puede estar provocada o por el desconocimiento o por la mala intención. ¿Por qué? Porque simplemente ahí os comparto dos enlaces. Uno son enlaces de PubMed con una búsqueda hecha con la entrecomillado Acupuncture Treatment, es decir, basados en el tratamiento de acupuntura. No es que en el estudio haya intervenido la acupuntura, sino que son tratamientos centrados en la eficacia del tratamiento de la acupuntura. Hay desde el año 2000 unos 3.400 artículos. Y ya si no es solo eso, sino que ha sido un artículo en que ha intervenido el tratamiento de acupuntura junto a otras técnicas de tratamiento, hay más de 30.000. Eso no quiere decir que todos, por supuesto, demuestren la evidencia de la acupuntura, pero es difícil o bastante irracional pensar que una técnica que tiene tantos miles de artículos en sistemas sanitarios de todo el mundo vaya a ser una pseudociencia. Es bastante complicado. No se me ocurre ninguna pseudociencia que tenga tamaño número de publicaciones. Como os digo, en la base de datos como puede ser Pedro aparecen de manera habitual artículos sobre el tratamiento con acupuntura. De tal manera que olvidémonos y zanjemos para siempre el tema de si la acupuntura tiene evidencia científica o no. Otra cosa es saber y conocer profundamente las bases y la unión de las bases tradicionales con los conceptos fisiológicos o fisiopatológicos actuales. Pero eso es otra cosa. Lo que es innegable es la evidencia de su eficacia. Eso está fuera de planteamiento racional. Vamos un poco a hablar ahora del proyecto en sí, del proyecto de aprendizaje y el modelo de aprendizaje de FEI. Me gusta mucho esta frase de Paulo Freire que dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear la posibilidad de producirlo. Me parece importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que en la época medieval, que no había libros, pues había que asistir a lo que alguien que se los había leído y había aprendido tenía que transmitir. El foco de información era la persona y todos los oyentes recibían esa información. Bueno, yo creo que eso está absolutamente superado y a día de hoy la transmisión de la información es multifactorial, multisensorial y de alguna manera lo importante de un proceso de enseñanza-aprendizaje es que el conocimiento se produzca en quien aprende. Y eso pasa por mucho más allá de una transmisión directa de profesor a alumno. Y como vamos a ver, hay un montón de medios más para poder de verdad dominar los contenidos de la fisioterapia energética integrativa. Por otra parte, algo importante es que el aprendizaje no es un aprendizaje con una señal lineal que empieza aquí y termina aquí. No, el aprendizaje no empieza y no se repite y va siendo lineal, sino que el aprendizaje es más bien en forma de espiral ascendente. Es decir, aprendes unos conceptos, los mejoras, vuelves a repasarlos, vas incorporando y de alguna manera esa sumación
y vuelta de trabajo sobre los mismos conocimientos va haciendo que el conocimiento se va asentando progresivamente. Es decir, con una sola visión sobre un tema es imposible, de verdad, interiorizar y que esos conceptos queden incorporados y que se puedan utilizar. Hay que volver en distintas ocasiones y además con otras cosas incorporadas para entenderlos mucho mejor. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los principios de aprendizaje de Fey? En primer lugar, el aprendizaje es un fenómeno activo. Del mismo modo en que creo que también estaremos de acuerdo en que el tratamiento de fisioterapia tiene que ser activo y en ningún caso un paciente tiene grandes mejorías si él no se implica de manera activa en su proceso de tratamiento, con el aprendizaje es exactamente igual. O sea, lo importante y el foco está en la actitud y en la actividad del sujeto que aprende. Y también algo importante es que es un aprendizaje progresivo. O sea, aquí la idea no es aprender muy rápidamente, sino aprender con una metodología concreta, cada uno a su ritmo en función de su disponibilidad, pero el objetivo es que realmente lo que vayáis a aprender de fisioterapia energética integrativa lo podáis aplicar porque está interiorizado. Eso es un elemento fundamental. Esto no es un aprendizaje rapidísimo. Yo quiero aprender a poner agujas de acupuntura en 2 semanas porque eso es imposible. Y si se hace, se hará sin ninguna conciencia. Se pueden repetir protocolos. Si decimos dónde están los puntos y se pincha, pues ya está. Pero eso los acupuntores lo llamamos pinchopuntura o pinchopuntores. Realmente ese no es el objetivo. El objetivo es que con un proceso secuenciado, lento y progresivo, realmente incorporéis una información que es compleja para vuestro beneficio y para el beneficio de vuestros pacientes. Entonces, este principio de la actividad, del aprendizaje activo y de un proceso, no vamos a decir lento, pero sí pausado, es fundamental. Esto no es como digo ahí, no es un atracón, esto no es, nos vamos a ver 4 días seguidos y con eso vamos a hacer maravillas. De hecho, yo tengo muchas dudas, entiendo que de manera práctica muchas veces los cursos se hacen a modo de, voy a llamarlo así, de atracón o con un aprendizaje muy concentrado, pero yo creo que no es el método más apropiado, sino que el aprendizaje va llegando, muchas veces hablamos de rumiar, que es lo que hacen las vacas, y para rumiar el alimento pasa por 4 estómagos diferentes y es algo lento. Ese tipo de rumiar el aprendizaje es el modelo que quiero desarrollar en este aprendizaje de fisioterapia energética integrativa. ¿Qué herramientas vamos a tener dentro del modelo de aprendizaje de la fisioterapia energética integrativa? En primer lugar, vais a tener las clases asincrónicas explicativas de cada tema, es decir, las clases grabadas de cada uno de los temas. Vais a tener amplios contenidos de consulta de cada tema, es decir, vamos a ampliar información con muchísima información para que podáis consultar y profundizar, y ahí cada uno va a profundizar al nivel que quiera sobre los contenidos de aprendizaje, es decir, vamos a tener una extensa mediateca. Y digo mediateca y no biblioteca porque va a haber también mucho contenido audiovisual, va a haber muchos vídeos en que vamos a poder visualizar un montón de aspectos que en la clase se pueden nombrar, pero que luego con vídeos vamos a poder ver mucho mejor la realización de determinadas técnicas, conceptos, va a haber conferencias, va a haber un amplísimo material de refuerzo del aprendizaje. Por supuesto, también vais a contar con el texto, que es un poco el texto básico de fisioterapia energética integrativa, que siempre va a servir para ampliar cualquier tema del que vayamos hablando. Como hemos dicho, el aprendizaje es un proceso activo y, por lo tanto, vamos a incentivar el hecho de que cada uno elaboréis un portafolio individual. Es decir, de alguna manera, el aprendizaje se dice que es constructivista. Cada persona elaboráis un aprendizaje diferente, aun recibiendo la misma información, cada persona la tiene que incorporar a su modo y manera. Y eso hay que desarrollarlo de manera individual y por eso la elaboración, por ejemplo, de un portafolio es muy aconsejable. También vamos a facilitar test de autoevaluación, cuestionarios de desarrollo, es decir, que no solo es asistir pasivamente a una clase en que se pueda explicar un determinado concepto, sino que eso luego hay, como decíamos antes con el símil de la rumiación de los herbívoros, pues hay que transformarlo poquito a poco y eso es un trabajo
individual que cada uno vais a ir desarrollando a vuestro ritmo y al nivel que queráis. Y algo también que me interesa muchísimo potenciar es el coaprendizaje. Yo creo, somos todos profesionales de la fisioterapia. Entonces, aunque sobre determinados conceptos vayamos empezando poquito a poco a conocerlos, yo creo que es muy importante lo que unos individuos unos compañeros, podemos aprender de los otros. De tal manera que es fundamental la creación de un canal de Telegram donde podamos intercambiar información, donde se pueda apoyar, donde se puedan plantear dudas, donde se puedan plantear cuestiones, donde hagamos sesiones también de refuerzo. Es decir, que no nos sintamos solos en este proceso de aprendizaje, sino que podamos intercambiar información de manera constante con otros compañeros y compañeras. Y ahí también podemos en ese canal desarrollar determinadas clases sincrónicas en que a un día y a una hora nos juntemos y trabajemos sobre determinados contenidos de refuerzo, de repaso, cuestiones para debate, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que sea un proceso que no sea solo tengo unas clases, me las veo y ya está, porque de esa manera creo que es difícil luego incorporarlo a la práctica clínica, sino que va a haber un seguimiento, una tutorización y un acompañamiento permanente. Y ese intercambio entre todos los componentes del grupo, en la mediateca, el texto de FEI, de alguna manera es trabajar, como digo, en espiral, aportando de distintas fuentes contenidos sobre un mismo tema para poder de verdad interiorizarlo, utilizarlo, que es el objetivo. Esto no es solo, bueno, por eso justamente cuando presenté el libro, digo, bueno, el libro está bien, pero creo que para que de verdad esto pueda ser utilizado requiere un proceso más lento, más pausado, y por eso estamos aquí. Vale, nada más, simplemente comentaros que aquellas de vosotras que os hayáis sentido identificados, que un poco os ha tocado el corazoncito todos los conceptos que hemos visto, tanto de la FEI como de en qué se fundamenta, que estáis atraídos por la acupuntura, que estáis muy motivados para desarrollar y para mejorar vuestra práctica profesional, yo os sugiero que participéis en esta formación de fisioterapia energética integrativa. Para mí será un placer y un honor ayudaros, apoyaros, animaros y nada, os espero a todos con Fisiocampus en esta nueva formación. Un abrazo y nos vemos en la próxima Masterclass.